Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast. Nosotros somos el proyecto CAST Podcast, conformado por Tobias Scooby, Steven Rourke, Aurelio Ochoa y yo, Juan Carlos Larrea. Nuestro proyecto CAST consiste en compartir las experiencias de nuestros compañeros del colegio alemán con nuestros oyentes. Esto por medio de conversaciones, historias y entrevistas con nuestros compañeros. El proyecto tiene como objetivo compartir las vivencias que hemos tenido nosotros y otros alumnos respecto a diversos temas, para poder aprender más acerca de nuestros compañeros y sus experiencias relacionadas al colegio. En este episodio del podcast les traemos 3 testimonios de algunos compañeros que estuvieron en el extranjero cuando recién empezó la pandemia. Y después de escuchar los 3 testimonios de nuestros compañeros, agregaremos algunos comentarios respecto a lo que se ha dicho. Ahora bien, empecemos con este episodio del podcast. Muchas gracias por escucharnos y esperemos que lo disfruten. Primero tenemos a William Birkett, un alumno de tercero de bachillerato de 17 años. Él está en Alemania por sus prácticas empresariales cuando comenzó la pandemia y ahora vamos a escuchar lo que nos tiene que decir. Cuando yo estaba en Alemania, me iba a ir de viaje a Italia con Pepa, pero justamente comenzó todo lo del coronavirus y todo, y las prácticas terminaron un viernes y yo iba a regresar a Ecuador el martes. Pero el lunes cerraron todos los aeropuertos en Ecuador, entonces ya no tenía tiempo para irme a Ecuador, entonces me tocó quedarme como más o menos un mes y medio más en Alemania. Y era súper feo porque como que las primeras semanas te recomendaban que no salgas y todo. Entonces tenías que quedarte encerrada en tu casa. Yo ya no aguantaba más estar allá y por fin ya pudimos regresar luego de un mes y medio. Luego en la cuarentena en Quito igual, 2 semanas en un cuarto sin poder salir. Y también la cuarentena en Alemania y en Ecuador son dos cosas de otro mundo, porque mientras allá en Alemania estaban como si nada, o sea, sí con el distanciamiento y todo, con la mascarilla y todo, pero no era un caos. En cambio aquí en Ecuador todo se armó un caos y la crisis y todo. En cambio allá no, allá se lo tomaron bien, o sea, allá estaba mucho más tranquilo que acá en Ecuador, pero obviamente ya quería estar en Ecuador. Ahora tenemos a Adriana Varas, una alumna de segundo de bachillerato de 17 años. Ella se encontraba en Europa realizando un intercambio cultural por varios países cuando comenzó la pandemia, y ahora escucharemos lo que nos tiene que contar. Hola, soy Adriana Varas, estoy en segundo de bachillerato y voy a contar un poco cómo fue mi experiencia haciendo cuarentena en Europa y cómo la pandemia cambió mis planes de viaje. El 29 de febrero yo viajé sola a Londres, donde me recibió una familia guayaquileña, pero que vive en la ciudad desde hace muchos años y no solo hospeda gente en sus casas, sino también tienen un programa de intercambios que incluye clases de inglés y diferentes actividades. Las primeras 2 semanas se dieron con total normalidad, salimos, pudimos utilizar el transporte público con tranquilidad. Honestamente no nos imaginamos que al comienzo de la tercera muchos se regresarían a Guayaquil por temor a que se cerraran los aeropuertos o se cancelen los vuelos, que fue lo que eventualmente pasó. Además, nuestras actividades se cancelaron, obviamente. Además, mucha gente ya estaba aislándose por voluntad propia y nosotros decidimos tomar medidas preventivas también. En Ecuador empezó la cuarentena el 15 de abril, que fue el mismo día que se cerró el aeropuerto de Guayaquil y creo que los demás del país. Por lo tanto, no sabíamos hasta cuándo nos quedaríamos en Londres. Como para esa fecha aún no era obligatorio el aislamiento, seguimos saliendo con precaución y el 20 de marzo, que coincidió que era mi cumpleaños, tuvimos que empezar obligatoriamente la cuarentena. En la casa solo quedábamos 5
del intercambio, más 5 de la familia anfitriona. Entonces éramos 10 personas compartiendo una misma casa, lo cual yo pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que fue, ya que teníamos la ventaja de siempre estar acompañados y tener diferentes cosas que hacer. Entre todos, además, ayudábamos con los quehaceres de la casa y teníamos una buena convivencia, la verdad. Así pasaron 2 semanas más e inesperadamente recibí una llamada de mi mamá, esto fue el 5 de abril, diciéndome que era muy probable que al siguiente día nos regresemos en un vuelo humanitario directo a Quito, ya que aproximadamente unas 60 personas menores de 25 años estaban solas en Londres y querían regresar a sus casas en Ecuador. Los vuelos humanitarios para este punto eran escasos porque habían habido problemas con los anteriores y el nuestro simplemente se pudo dar porque nosotros ya habíamos cumplido con los 14 días de cuarentena que confirmaban que no nos habíamos contagiado y estábamos sanos, entonces nos dejaron volar. Y así fue, el 6 de abril llegamos a Quito. Nuestra única preocupación en ese momento era tener que estar cada uno solo en un cuarto de hotel para asegurarnos que estábamos sanos y no contagiaríamos a nuestras familias. Yo honestamente pensé que iba a ser mucho más difícil de lo que fue. El tiempo se me pasó súper rápido y sobrellevé la situación de la mejor manera hasta que llegó el 20 de abril y en un bus que habíamos alquilado entre todas las personas que estábamos aislándonos en el mismo hotel, regresamos a Guayaquil, a nuestras casas. Y bueno, eso fue un poco de mi experiencia y una gran parte de mi mes de marzo y abril. Por último, tenemos a Isabela Villacrés, una alumna de tercero de bachillerato de 17 años. Ella también está en Alemania realizando sus prácticas cuando comenzó la pandemia, pero ella no solo vivió la cuarentena, sino algo más. Ahora bien, escuchemos la historia de Isabela. Hola, yo soy Isabela Villacrés y acabo de pasar a tercero de bachillerato, por lo cual me fui el mes de febrero a hacer las prácticas. Bueno, me fui a la ciudad de Berlín y alquilé un departamento con 3 amigas, conmigo 4. La primera semana fue súper chévere, conocí a mis jefes, me gustó muchísimo mis prácticas porque mi colegio era ruso-alemán, entonces conocí a la cultura, por así decirlo. Cuando yo fui, los casos de corona todavía no eran muy alarmantes, por así decirlo, porque recién habían 51 casos en toda Alemania, o sea, literalmente nada comparado con lo que estamos ahorita. Y bueno, yo me comencé a sentir súper mal desde la segunda semana y por la tercera semana yo ya estaba súper como grave porque no me podía parar, no me podía mover, me dio artritis literalmente y mi mamá me había comprado el pasaje para regresarme el 7 de marzo. Porque yo ya no me podía quedar otra semana más porque imposible, yo ya en serio estaba mal. Bueno, la cosa es que me seguía sintiendo mal, me fui al hospital, en el hospital me hice la prueba de COVID y de influenza, me dijeron que no tenía ninguna de las dos. Entonces yo dije, bueno, me voy a tomar paracetamol y todo se va a calmar. Pero en verdad no fue así. Tomé paracetamol, tomé ibuprofeno, no me sirvió para nada, tuve que irme a emergencias y en emergencias pensaron que tenía COVID, pero bueno, se dieron cuenta que tenía una infección. Entonces me internaron. Yo pensé que me iba a caer un día, literalmente me quedé a la final internada 1 mes y medio por ahí. Pero bueno, mi mamá vino de emergencia, el colegio le ayudó un millón y los profesores que estaban allá también me ayudaron bastante, en verdad. Y bueno, me internaron, no sabían que tenía, mi mamá estaba súper preocupada porque mi visa vencía el 16 de marzo y ya era como 2 de marzo y mi mamá ya se dio cuenta que yo ya no iba a poder regresarme tan rápido a Ecuador. Entonces también estaba preocupada porque ya las cosas en Ecuador ya se estaban poniendo súper complicadas porque ya el corona aquí ya tuvo su boom, por así decirlo.
Y bueno, mi mamá no estaba, o sea, estaba más preocupada por mí, obviamente, porque yo estaba súper mal. Pero bueno, estuve en el hospital, mis jefes, hasta mis jefes me fueron a visitar. Eh, bueno, la cosa es que yo ya me había calmado, ya mi enfermedad, o sea, mis síntomas se habían calmado, todo. Entonces mi mamá dijo, bueno, nos vamos a Ecuador el 7 de marzo. Y justo un día antes, o el día que nos fuimos, que nos íbamos a ir, yo volví a recaer otra vez en fiebre, me dolía otra vez el cuerpo, todo adentro me dolía horrible. Y me cambiaron de hospital, porque ahí no había especialidad para reumatología, me tenían que llevar a reumatología. Bueno, estuve en el hospital de reumatología, me diagnosticaron una enfermedad autoinmune y estuve internada ahí un mes, más o menos, porque no sabían qué tenía, me hicieron millones de procedimientos para saber. Pero para todo esto mi mamá estaba súper preocupada y yo también, porque no sabíamos cómo íbamos a regresar, porque mi papá estaba aquí solo, yo soy hija única, no tenía hermanos ni nada. Entonces mi papá estaba aquí solo, mi papá es mayor de 60, entonces como que teníamos miedo de que a él le afecte. Estaba solo, tenía que salir obviamente a hacer las compras, mi mamá estaba súper preocupada y los vuelos humanitarios, los últimos ya habían salido, como que porque yo seguía en el hospital. Y esto era como el 20 de marzo tal vez. Bueno, de ahí nos dijeron el 6 de abril y nosotros dijimos, uff, nos falta 1.000.000 para regresar, Dios mío, no puede ser. El 6 de abril no nos pudimos regresar porque otra vez recaí, otra vez me tuvieron que meter al hospital. Y bueno, a la final tuvimos que vivir ahí. A la final ya me dieron de alta del hospital. Todavía no teníamos idea cuándo podíamos regresar porque cerraron los aeropuertos y pensábamos que íbamos a regresar en junio, que ahí recién íbamos a poder regresar porque el aeropuerto no lo iban a abrir. Y bueno, a la final fuimos a un departamento en Neukölln, gracias a Dios nos pudimos mantener bien y bueno, en verdad yo estoy súper agradecida. Y nos regresamos el 7 de mayo. Fue un viaje súper largo porque tuvimos que coger millones de cosas para regresar porque nos regresamos desde París. O sea, el vuelo a Guayaquil salía de París, a Quito, perdón, y de Quito me tenía que ir en carro a Guayaquil porque los aeropuertos nacionales están cerrados. Pero en verdad, yo estoy súper agradecida porque quién sabe si yo hubiera regresado aquí a Ecuador, no me hubieran podido atender, yo hasta no sé si estaría viva, literal. Y allá me atendieron súper bien, súper tranquilo, súper cuidadoso. Yo estoy súper agradecida por todo lo que me pasó. Así haya sido una mala experiencia, pero también lo veo del lado bueno. Y bueno, esa fue mi experiencia con el corona. Bueno, después de haber escuchado a nuestros compañeros, queríamos agregar algunos comentarios nuestros. Estoy aquí con mi compañero Aurelio y vamos a repasar un poco lo que se ha dicho, agregando nuestras opiniones personales y nuestras ideas. Bueno, primero de las tres personas escuchamos a Willy, que consideramos el tema más importante que él mencionó fue que la cuarentena le pareció muy diferente entre Alemania y Ecuador. Así que podemos tener una pequeña discusión acerca de las dos perspectivas, o sea, de cómo se vivió al menos el inicio de la pandemia en cada uno de los países. Bueno, y Willy empezó mencionando que en Ecuador hubo mucho caos y mucho pánico. O sea, yo consideré que esto puede deberse a la preocupación de la gente de que muchos de ellos están en el extranjero y de que en Ecuador también se detectó muy al inicio ya la primera persona infectada. Así que debido a esta, y más que nada también a la importancia que tuvieron los medios de comunicación en la preocupación de la gente en general, en Ecuador y esto no se mantuvo muy regulado. Así que hubo un gran caos, más que nada se vivió esto o sea, yo lo puedo decir, que yo lo viví en el aeropuerto, porque yo también llegué 2 días antes de que se cierren las fronteras, y el aeropuerto era un caos, todo el mundo solamente quería salir y casi que no se estaban respetando mucho las reglas, nadie sabía qué estaba pasando, había mucha incertidumbre y desorden. ¿Qué piensas tú, Aurel? O sea, es importante recordar que al principio de la pandemia no se conocía nada de la pandemia en sí. Porque nos tomó por sorpresa, básicamente, de que China ya sabía del virus hace mucho tiempo, pero no había querido decir nada.
Entonces, por no declararse ante el público, agarró a todo el mundo desprevenido, digamos, de cierta manera. Y ni siquiera el gobierno supo cómo actuar al instante, porque en estos casos, obviamente, tendría que haber una respuesta casi instantánea del gobierno y del Ministerio de Salud, la cual no hubo. Entonces la gente yo pienso que la gente reaccionó de la única manera que pudo haber reaccionado, que fue mediante el pánico, ¿no? Claro, sí. Y después Willy también mencionó que en Alemania se sentía todo como si fuera manejado de una manera más tranquila, más estable. Quizás esto puede ser ya que en Alemania, o sea, estoy hablando aquí en puros hipotéticos, pero puede ser ya que en Alemania, de cierta manera, ya se vive de una manera mucho más estructurada, no sé, es algo relacionado con la cultura, y también, aunque no haya sido lo primero en lo que todo el mundo pensó, la atención médica y la respuesta del gobierno en sí también fue, como tú mencionaste, tuvo que haber sido inmediata y también fue bastante rápida. Pero también tengo que decir que a pesar de que quizás en Alemania a primera vista el manejo fue un poco más tranquilo, también hubo un poquito de caos, porque en mis últimos días en Alemania recuerdo ir a los supermercados a comprar, yo qué sé, dulces o cosas así para traerme a Ecuador, y también había un montón de gente comprando víveres y había la sección de vegetales y cosas así, estaba toda completamente vacía. O sea, ese pánico, tal como tú mencionaste, la única manera de reaccionar también se vivió allá, quizás en menor medida, ya que o sea, superficialmente uno puede creer que fue más tranquilo, pero sí hubo, o sea, también hubo esa preocupación, ese hecho de que ya no iban, ya casi que como en Estados Unidos, que fue el otro extremo, que ya no había papel higiénico. En Alemania también, de cierta manera, también se vivió este pánico. O sea, yo creo que no solo fue Ecuador, sino también en Alemania y en muchas partes del mundo. Eh, o sea, sí, fíjate o sea, ante cualquier situación en la que las personas se vean realmente amenazadas y cualquier gobierno del mundo no se pronuncie, o sea, esta misma situación de pánico se puede extrapolar para cualquier gobierno del mundo, porque fíjate, justo aquí también en el Ecuador, cuando ocurrió el paro nacional, todo el mundo también fue a los supermercados y los vació, básicamente. Los vació de víveres, de carnes, de muchas cosas, por pensar que, este, que se iba a acabar todo y que no se iba a reabastecer en, quién sabe, semanas, meses, por la cantidad que compraron. Pero esto no fue así. Entonces, en estos casos es súper importante que haya una respuesta, si no es casi inmediata, rápida por parte del gobierno para evitar estas cosas. Claro. O sea, bueno, sí, esto fue más o menos lo que nos compartió Willy. Queríamos discutir un poco acerca o sea, de nuestras primeras ideas y reacciones respecto a lo que dijo, y quizás incluso relacionarlo con experiencias que nosotros tuvimos. Pero ahorita, pasando un poco a otro tema, tuvimos también a Adriana, que nos compartió cómo ella vivió la cuarentena a su manera, pero tuvo que estar en una casa con 10 personas. O sea, compartiendo o sea, primero, más que nada, como que con el tema global que era la pandemia. Tuvo que quedarse en este hogar con una familia ajena, con personas que no eran, o sea, bueno, sí, eran compañeros que se habían conocido ya en las primeras semanas del intercambio, pero más que nada me pareció que destacó el tema de cómo ellos lograron colaborar entre todas estas personas extrañas de una manera próspera, para que al final no haya ningún problema mayor y que todos hayan podido regresar con calma al Ecuador. O sea, ella nos mencionó de que al inicio ya muchos habían ido, pero que después estaban 10 personas ahí en un hogar, pero que cada uno aportó, como se podría decir, su granito de arena, para que después de haber realizado sus 2 semanas de cuarentena hayan podido hacer su vuelo
y hayan podido regresar a casa. O sea, yo creo que más que nada la lección o el tema importante aquí es como uno, o sea, esta capacidad de poder adaptarse a estas circunstancias sin saltar inmediatamente al pánico, al miedo, o a la tristeza. Claro, o sea, es un tema muy importante y eso tiene mucho que ver también con la cultura de cada país, ¿no? Y con la educación también que tiene cada persona individualmente. Por ejemplo, aquí en Ecuador hay una cultura, vamos, muy reaccionaria ante las situaciones, ¿no? De confrontación, casi siempre el levantamiento, que necesariamente no está mal, ¿ya? Pero probablemente no es la actitud correcta para afrontar todas las situaciones que se te pueden venir. Como estábamos hablando, el gran ejemplo de la pandemia. Entonces es bueno tener una cultura de qué hacer en casos de emergencia, que hay que mantener la calma, que hay que pensar con la cabeza fría, digamos. Claro. Sí, o sea, aquí me pareció también un punto muy importante que siempre menciono cuando me hablan de los intercambios o de irse solo a otro lugar por un mes, de que es importante, ya que aquí te ves afrontado con tener que empezar a convivir en una cultura ajena, con personas desconocidas y de cierta manera tratar de adaptarte. Y yo creo que, o sea, el haber hecho este intercambio le ayudó con eso, como que a primera vista era las vacaciones o lo que sea, pero verse encontrados en este ambiente ajeno también les empezó o sea, les ayudó a desarrollar mejor su habilidad de adaptarse a nuevas situaciones, lo cual se demostró después cuando estuvieron todos en ese hogar y compartieron, o sea, todos como que aportaron de cierta manera para mantener la tranquilidad en la casa y para que no haya ningún problema, lo cual me parece una lección muy importante, no solamente en el caso de la pandemia, sino que también recalca la importancia de salir de su zona de confort, por así decirlo. Bueno, y por último tuvimos a Isabela, que probablemente lo pasó peor de todas las personas que entrevistamos y probablemente de las personas con las que conversé acerca de este tema fuera también de la grabación. Y ella, o sea, yo creo que el tema más importante aquí es que ella, a pesar de haber pasado por muchas dificultades, de cierta manera vio siempre el vaso medio lleno y mantuvo la cabeza alta durante la experiencia. O sea, es como que a lo que me refiero es una positividad, un optimismo que se tiene en tiempos difíciles que yo, o sea, personalmente no sé si hubiera podido tener. O sea, Isabela estuvo alrededor de, o sea, 2 veces internada cada vez, alrededor de un mes. Y siempre, o sea, inicialmente no sabía qué tenía y justo en medio de la pandemia, o sea, como que todos los efectos externos que pudo haber tenido de cierta manera un peso en su estabilidad mental, ella los logró balancear con su positividad y, o sea, y de cierta manera también o sea, su optimismo, que a la final, después de haber pasado todo, ella mencionó que lo vio como una experiencia positiva, o sea, de que está agradecida de que haya todo podido salir bien y de que incluso, o sea, no siempre hay que, ella de cierta manera tiene este outlook positivo hacia las situaciones, o sea, de que no te ayuda a digerir las experiencias de una manera más positiva y que incluso te puede servir más en el futuro que solamente procesarlo de que por qué me tuvo que pasar esto, que sufro, o sea, que puede a la larga tener un efecto, o sea, ciertas repercusiones en tu estabilidad o salud mental. Bueno, sí, o sea, es súper importante que también ante las situaciones, digamos, más adversas que se nos presenten, como en este caso se le presentó a Isabela, es importante mantener una actitud estoica, digamos, como lo hizo Isabela, y saber afrontar los problemas que uno tiene de frente y de la mejor manera, y pensar en cómo se pueden resolver, porque a partir del pánico, la tristeza, digamos, o sea, son cosas completamente normales que pueden pasar y que pasan, no al enterarse de que estás enfermo en medio de una pandemia
y que podrías probablemente tener una enfermedad casi mortal o que se desconoce muchísimo, ¿ya? Pero es importante saber tener, digamos, la madurez suficiente como para afrontar estos temas de la mejor manera, como dije. Claro. Sí, o sea, en la historia bien complicada de Isabela, como que consideramos que resaltó este tema de afrontar las cosas de manera positiva y de cara y de poder, de cierta manera, como tú dijiste, muy importante me parece también la madurez, o sea, poder comprender la situación y uno personalmente procesarlo, o sea, para que tú solo puedas afrontar la situación, procesarla y quizás incluso aprender algo para el futuro. Es algo muy importante también que me parece que fue lo que destacó en la historia de Isabela, un optimismo y una buena manera de levantarse ante las adversidades, como tú dijiste. Pero bueno, estos fueron nuestros pequeños comentarios. Nosotros queremos mencionar que consideramos que de cada persona hoy día aprendimos algo. De parte o por medio de lo que nos contó Willy, pudimos comparar la reacción de las dos culturas a la pandemia. De Adriana logramos visualizar mejor lo valiosa que es la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. Y por medio de Isabela pudimos ver una mentalidad inspiradora, donde a pesar de haber vivido cosas muy difíciles y estar rodeado de incertidumbre, logró ver con positividad el futuro y que esto puede ayudarte a tener una mejor capacidad de enfrentarte a nuevas adversidades y poder mantener una salud mental positiva en el futuro. Así que bueno, queremos agradecer nuevamente a todos nuestros invitados por su tiempo. Estamos convencidos de que hemos podido aprender algo valioso de parte de cada uno, que definitivamente nos va a poder servir en el futuro. Y estos hemos sido Aurelio y Tobías. Esperamos que les hayan agradado nuestros pequeños comentarios, nuestros aportes y muchísimas gracias por escucharnos. Estas fueron nuestras experiencias y comentarios acerca de las prácticas estudiantiles. Este episodio del podcast no tenía fecha exacta de salida, pero consideramos que ahora sería un buen momento para publicar este podcast y ver unos cuantos meses atrás cómo vivíamos la situación. Queremos tomar este espacio para agradecer a todas las personas que participaron en el podcast y que tuvieron la amabilidad de compartirnos sus experiencias. También queremos agradecerles a todos ustedes por la fantástica recepción del episodio anterior. Todo tipo de comentarios son bienvenidos y estamos abiertos a crítica que nos ayuda a mejorar en un futuro. Si no viste el episodio anterior, asegúrate de chequearlo, ya que toca varios temas muy interesantes relacionados al consejo estudiantil. Nuestro siguiente episodio del podcast tratará de las clases online y esperamos que nos vuelvan a escuchar entonces. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes que nos han sintonizado, esperamos que nos vuelvan a escuchar en futuros episodios y que con este podcast hayamos podido ser un pequeño escape del repetitivo día a día que estamos viviendo.